Les voy a ser sincero. Cuando un miembro del Congreso habla, normalmente espero el ruido político de siempre, ese sonido de fondo que uno puede ignorar como un ventilador viejo. Pero esta vez no. Esta vez el país entero despertó de golpe. Un solo comentario, una sola publicación, y de pronto millones gritaban deportación, como si estuvieran pidiendo un combo en un drive-thru. Y cuando parecía que nada podía escalar más, aparece Trump, levanta una ceja y da un giro completo a la situación, con una calma que hasta parece sospechosa. Y ahí nace la pregunta que no me suelta. ¿Por qué este momento tocó una fibra tan profunda? ¿Por qué este choque importa más que las peleas políticas de siempre? Hoy voy a abrir esa caja, porque detrás del escándalo y los memes hay una verdad que podría marcar el futuro de la política estadounidense. Y visto la política estadounidense el tiempo suficiente como para saber que la mayoría de las polémicas duran menos que una promesa de campaña, normalmente algo estalla el lunes, se convierte en meme el martes y el miércoles ya todos están peleando por otra cosa completamente distinta. Pero este caso se siente diferente. Y no lo digo para sonar dramático, lo digo porque el país entero pareció detenerse un segundo, como si recordara que las palabras todavía importan, especialmente cuando vienen de políticos que juran que luchan por el pueblo. Lo que más me llamó la atención no fue solo la indignación, sino de dónde venía. Personas que nunca están de acuerdo en nada, de pronto repitieron lo mismo, esto pasó un límite. Eso no ocurre casi nunca, de hecho, en el clima actual es prácticamente un fenómeno astronómico. Y luego está Omar, famosa por ser firme, directa, casi inamovible. Esta vez, sin embargo, había algo distinto en su tono, una pequeña grieta que mostraba que sentía el suelo moverse bajo sus pies. Lo que tenemos aquí no es simple drama político, toca valores más profundos, la decencia, las normas no escritas y la frágil confianza entre líderes y ciudadanos. Cuando esas cosas se agrietan, nada es solo otra pelea, es una advertencia. Por eso supe desde el principio que esta historia no desaparecería tan rápido como las demás. Lo recuerdo perfectamente, estaba revisando las noticias cuando apareció el titular de que Charlie Kirk había fallecido. Fue uno de esos momentos en los que todo el país parece contener la respiración al mismo tiempo. Incluso quienes no soportaban su política sintieron ese pequeño golpe en el pecho. Porque, nos guste o no, en Estados Unidos existe una regla no escrita. Cuando alguien muere, dejamos las armas en el suelo, al menos por un momento. No es una tregua eterna, ni mucho menos. La política nunca duerme. Pero sí es un breve espacio de respeto. Llámalo decencia básica, tradición cultural o simple humanidad, pero es algo que la gente espera. Por eso lo que pasó después se sintió tan distinto. Mientras llegaban mensajes de condolencia y homenajes, Ilhan Omar decidió hacer algo inesperado. Reposteó un video comparando a Kirk con Frankenstein. Sí, Frankenstein, el científico loco que termina devorado por su propia creación. Me quedé mirando la pantalla unos segundos sin parpadear, pensando, ¿no puede ser? ¿En serio lo hizo? Sí lo hizo. No había metáfora elegante, ni simbolismo profundo, ni espacio para interpretarlo como un malentendido. Era directo, era intencional, y cayó como un golpe en medio del pecho. El país entero soltó un uff casi sincronizado. No voy a decir qué quiso decir Omar, no estoy en su mente y honestamente prefiero no estarlo, pero sí puedo contarte cómo lo interpretó Estados Unidos. Y lo interpretó rápido. Un miembro del Congreso burlándose, aunque sea indirectamente, de la muerte de alguien, no es algo que la gente clasifique como comentario político atrevido. No. Eso toca una regla social que todos entienden, sin necesidad de explicarla. No celebras la muerte de alguien mientras la tierra sigue fresca. Pero Omar no terminó ahí. Horas después, insistió, diciendo que el legado de Kirk pertenecía al basurero de la historia. Esa frase voló. Fue como encender una cerilla en una habitación llena de gasolina.
Los demócratas fruncieron el ceño, los independientes parpadearon confundidos y los republicanos estallaron de furia. Todos reaccionaron, cada uno a su manera, pero todos con la misma intensidad. Los demócratas no la defendieron, simplemente se apartaron un poco. Sus declaraciones parecían escritas con guantes, cuidadosas, neutrales, casi incómodas, como si intentaran salir de la habitación sin hacer ruido. Los independientes, esos espectadores del mundo político que observan todo como si fuera un documental de vida salvaje, quedaron atrapados entre ¿en qué estaba pensando y de verdad pasó esto? Ni siquiera ellos pudieron mantenerse al margen. Y los republicanos, bueno, esto cayó como un regalo político. Lo vieron como confirmación de todo lo que han criticado durante años. Para ellos no fue solo una falta de respeto, fue una ofensa moral. Lo más curioso es que cada reacción por separado tenía sentido. Lo inesperado fue la fuerza con que se propagó. Se extendió como un incendio, rápido, ruidoso y con una extraña sensación de unanimidad. No era solo desacuerdo, era visceral. Podías ver el impacto en cada rincón de las redes sociales. ¿Y por qué? Porque esto no se sintió como una pelea política normal. Tocó algo más profundo. La idea de decencia, de límites culturales, de la forma en que tratamos a los demás, incluso cuando los detestamos, especialmente cuando los detestamos. Y en ese preciso instante comprendí que la conversación había cambiado. Ya no se trataba de izquierda o derecha. Ni siquiera se trataba de Charlie Kirk. Era una pregunta sobre quiénes somos como país y qué líneas todavía consideramos sagradas. Y lo quisiera o no, Omar acababa de pisar una de esas líneas. Ahora, si miramos este giro desde el ángulo hispano, la jugada se ve todavía más clara. Yo he visto muchos políticos aprovechar errores del contrario, pero Trump no se conformó con decir fue una falta de respeto. Él agarró el error de Omar y lo convirtió en un juicio sobre quién merece hablar en nombre de Estados Unidos. Primero, describió Somalia con la imagen más dura posible: pobreza, inestabilidad, corrupción. Después dejó caer la pregunta, casi con una sonrisa: ¿de verdad esta persona nos va a dar lecciones sobre valores americanos? No hacía falta gritar. La insinuación ya estaba haciendo su trabajo. Y cuando mencionó esos viejos rumores sobre su historia migratoria, sin afirmar nada directamente, pero recordándole al público que existían, lo que hizo fue cambiar el tema por completo. Ya no se trataba del comentario sobre Kirk, sino del expediente moral y político de Omar. Ella, que había arrancado atacando, de repente estaba ocupada apagando incendios, aclarando, justificando, corrigiendo. Y en política, cuando pasas del ataque a la explicación, casi siempre significa que el otro va ganando. Y yo me di cuenta de que algo había cambiado de verdad cuando vi a Omar sentarse en CNN frente a Caitlin Collins. Hasta ese momento casi todo lo que veíamos de ella salía en terrenos cómodos: entrevistas amigas, clips editados, publicaciones en redes donde ella elegía cada palabra y cada encuadre. Pero la televisión en vivo con una periodista incisiva es otro deporte. Ahí no puedes esconderte detrás de hilos simpáticos y titulares favorables. O dominas tus palabras, o tus palabras te dominan a ti. Cuando Collins mencionó el video del Frankenstein, el ambiente se tensó de inmediato. Y de pronto aquella Omar, segura, desafiante, se transformó en alguien mucho más consciente de que el país entero estaba evaluando no solo sus ideas, sino su humanidad. Su primer reflejo fue el manual básico de control de daños: tomar distancia sin pedir perdón. Dijo, en resumen, que ella no tiene por qué estar de acuerdo con cada frase de todo lo que comparte. Suena ingenioso, pero en este caso el problema era evidente. El detalle con el que supuestamente no tenía por qué coincidir era literalmente el centro del mensaje. La comparación con Frankenstein no era un adorno, era el corazón de la pieza. Verla intentar rodear ese punto fue como ver a alguien intentar tapar un incendio con una servilleta. Lo que más me llamó la atención fue lo rápido que pasó a la defensiva
En lugar de explicar con calma por qué hizo lo que hizo, regresaba una y otra vez a lo injustas que eran las críticas, a lo mucho que la malinterpretaban, a lo exagerada que era la reacción. Tal vez algo de eso era cierto, pero ya no importaba. El video estaba ahí, el momento también, y parte de su propia base se había sentido traicionada. Esa herida no se repara con frases ingeniosas. Y cuando habló de que no podía ser deportada porque es ciudadana, la respuesta legalmente era correcta, sí, pero el tono la delató. Había una mezcla extraña de burla y nervios, como quien se ríe para que no se note que está preocupado. Al llamar idiotas a quienes pedían su deportación, tal vez ganó puntos entre sus fans más fieles, pero ante muchos otros solo confirmó que la situación la había sacudido. Cuando llegué al acto conmemorativo dentro de esta historia, no estaba preparado para la magnitud de la multitud. La gente no dejaba de llegar, decenas de miles, una marea humana que terminó superando las 90,000 personas. Y al verlos reunirse, entendí por qué el comentario de Omar había explotado con tanta fuerza. No era solo la muerte del personaje en esta narrativa, era que miles sentían un vínculo emocional con ese momento. Se notaba en cómo hablaban, cómo sostenían las velas, cómo la familia de Kirk se apoyaba entre sí, intentando mantenerse firme ante una oleada de tristeza. El ambiente era solemne, casi sagrado. Un silencio natural, espontáneo, como si todos hubieran decidido por instinto bajar la voz. Había familias enteras, veteranos con uniforme, jóvenes que habían seguido la obra de Kirk y personas mayores que simplemente venían a mostrar respeto. Nadie hablaba de política. Por un rato, la política dejó de existir. Solo quedaba la pérdida, el recuerdo y esa especie de unidad que nace únicamente en medio del duelo. Y justamente ese ambiente hacía que el comentario anterior de Omar sonara especialmente cruel. Cuando ves llorar a una familia, cuando te ves rodeado de miles que acuden a despedirse, la comparación con Frankenstein hecha días antes cae como una bofetada. Escuché murmullos de personas que antes la apoyaban, progresistas jóvenes, inmigrantes, activistas, gente que normalmente la defendía con fuerza. Incluso ellos movían la cabeza con tristeza, murmurando, no ahora, no de esta manera. Lo que más me impactó fue que la indignación no tenía nada de teatral. No era la típica pelea partidista. Era algo personal. La decepción duele más que el desacuerdo, y muchos estaban realmente decepcionados. Esperaban debate político, sí, pero también un mínimo gesto humano en un momento de duelo, aunque fuera en una narrativa ficticia. Las palabras de Omar ignoraron ese momento completamente, y el silencio del memorial lo hizo aún más evidente. Y al observar la multitud entendí algo más. En política se perdona poco, pero se olvida aún menos. La gente puede seguir adelante, pero la memoria emocional queda. Ese día, bajo el brillo de miles de velas, era evidente que se había cruzado una línea. No por ideología, sino por el tono, el momento y la dignidad frágil que muchos todavía esperan alrededor del duelo, sea real o imaginado. Cuando escuché que, dentro de esta historia, alguien armado había aparecido cerca del estadio, mi primera reacción fue la misma que la de muchos. Claro, porque evidentemente el drama político todavía no tenía suficiente drama. Pero después de la ironía inicial, me golpeó una verdad más profunda. Ficción o no, esa escena refleja algo muy real sobre cómo las palabras de los líderes pueden convertirse en acciones de otros. La seguridad se endureció al instante. El memorial dejó de parecer un acto de despedida y comenzó a sentirse como un evento de máxima seguridad del Estado. Había agentes en cada entrada, puntos de control que formaban largas filas y esa sensación palpable de alerta que te eriza la piel aunque no haya un sonido fuerte en el aire. Mientras observaba todo eso, me puse a pensar en lo predecible que es este patrón. Primero viene la indignación, luego los gritos entre bandos y después aparece alguien, generalmente el menos estable, convencido de que debe intervenir. Ese tipo de personas siempre aparece, los que confunden el ruido político con una llamada personal a la acción.
A veces llevan pancartas, a veces amenazas y a veces, como en esta narración, llevan armas creyendo que están ahí para proteger, aunque nadie les pidió hacerlo. Aquí es donde la retórica deja de ser aire. A los políticos les encanta fingir que sus palabras existen suspendidas en el vacío, como líneas elegantes que nunca llegan al suelo, pero sí aterrizan. Caen sobre personas sensatas, sí, pero también sobre quienes buscan un propósito, quienes están resentidos, quienes viven al borde de la impulsividad. Y cuando la temperatura política sube lo suficiente, alguien siempre la toma literalmente. No culpo solo a un lado. El extremismo no tiene una sola bandera. Recluta a quien esté cerca. Pero sí digo esto, cuando un líder eleva el tono, no puede actuar sorprendido cuando el ambiente se incendia. Las palabras intensas inspiran acciones intensas. Es una ecuación tan vieja como la política misma. Mirando a los agentes patrullando, revisando mochilas, observando rostros, pensé en lo irónico que era todo. Un acto de duelo dentro de una historia narrada, rodeado de un clima que se parece demasiado a lo que hemos visto muchas veces en el mundo real. La gente no susurraba sobre ideología, susurraba sobre seguridad, sobre temor, sobre qué pasa si alguien entiende mal una frase. Por eso, esta parte del relato importa. Muestra lo delgada que se ha vuelto la línea entre el discurso público y el peligro público. Las palabras de los líderes no llegan suavemente, llegan convertidas en miedo o caos, y en el peor de los casos, en violencia. Y mientras veía cómo los agentes se llevaban al hombre armado, sentí el peso de esa realidad de una forma que no se olvida. Cuando la conversación dentro de esta narración empezó a girar hacia la desnaturalización, entendí que mucha gente no tiene idea de lo que realmente significa ese término. Suena fuerte, casi como si fuera un castigo histórico, pero en el contexto legal de Estados Unidos es un proceso muy específico y muy poco común. Por eso preferí explicarlo con claridad, sin dramatismos, porque si vamos a hablar de ciudadanía, lo mejor es saber cómo funciona de verdad. La desnaturalización es básicamente el proceso legal por el cual el Estado revoca la ciudadanía de alguien que no nació estadounidense. No es deportación automática, no es una expulsión dramática, es un juicio, un proceso formal donde el gobierno tiene que demostrar con pruebas reales que la ciudadanía se obtuvo mediante fraude, identidad falsa, información ocultada, documentos manipulados o delitos graves. Y hay que decirlo, Estados Unidos casi nunca usa este mecanismo. Es lento, difícil y reservado para casos excepcionales. Pero políticamente, aquí viene el giro importante. No hace falta una sentencia para que el daño empiece. En la vida pública la sospecha ya es suficiente. La pregunta, la duda, el murmullo, y sí, eso por sí solo puede sacudir la imagen de un político. Por eso, cuando en esta historia reaparecen viejas acusaciones contra Omar, disputadas, no comprobadas, flotando en el terreno ambiguo de Internet, la reacción no surge porque la gente sea experta en derecho migratorio. Surge porque la palabra desnaturalización toca fibras profundas, identidad, lealtad, honestidad. Y lo más curioso es que nadie está probando nada. No hay juez, no hay sentencia, no hay documentos oficiales, solo existe la conversación. Y la conversación en política a veces pesa más que los hechos. Lo he visto muchas veces. La ley avanza lento, pero la opinión pública avanza a la velocidad de un sobresalto. Así que cuando la gente preguntaba, ¿eso es posible?, la respuesta real era doble. Legalmente sí, pero casi nunca. Políticamente, en cambio, el efecto empieza mucho antes. Y en ese espacio incómodo entre la ley y la percepción es donde se juegan muchas carreras públicas. Cuando tomé distancia y observé todo lo que había pasado en esta narración, entendí que el choque entre Omar y Trump no trataba realmente de un video, ni de un comentario desafortunado, ni siquiera de un escándalo político. Era una colisión de visiones del país. Una colisión inevitable, casi matemática. Por un lado, Omar, marcada por su experiencia migratoria,
por una identidad global, por la idea de que Estados Unidos debe examinarse constantemente, revisar su pasado, cuestionar sus estructuras y ampliar los límites de quien pertenece. Por el otro, Trump, un nacionalismo populista que afirma que la fuerza del país está en sus tradiciones, en sus fronteras, en su historia, y que no se mejora una nación pidiendo disculpas por ella, sino reafirmando lo que alguna vez la hizo fuerte. Al verlos avanzar como dos planetas gigantes arrastrando multitudes detrás de ellos, entendí por qué los mayores de 60 reaccionaron con tanta intensidad. Esa generación vivió épocas en las que la lealtad no era una opinión, era un deber. Vivieron la Guerra Fría, los discursos patrióticos, los años en que la idea de América era un escudo contra el miedo. Para ellos, criticar al país es como criticar la casa donde crecieron. No se toca sin cuidado. Trump habla a ese instinto sin necesidad de adornos. Dice defender en nuestro hogar, y para muchos mayores eso basta. Suena estable, suena familiar. Omar, por el contrario, encarna un país más joven, más complejo, más incómodo. Un país donde las identidades se mezclan, las narrativas se reescriben y la idea misma de nacionalidad cambia. Para muchos, ella simboliza un futuro incierto, no necesariamente malo, pero sí distinto, y lo distinto siempre asusta un poco. Lo que realmente veía no era enojo, sino ansiedad. Una ansiedad colectiva que pregunta, ¿qué es Estados Unidos ahora? ¿Quién decide su significado? ¿Y qué pasa si los valores que nos unieron durante tanto tiempo ya no alcanzan para unirnos? No era una pelea entre dos políticos, era un combate entre dos interpretaciones del país. Y lo más curioso es que ninguno tuvo que decirlo abiertamente. Sus biografías, sus tonos, sus posturas, todo ya hablaba por ellos. En la política moderna, la simbología pesa más que los hechos. Ya no se vota solo por políticas, se vota por identidades, por emociones, por quien representa la historia en la que queremos vivir. Por eso, este enfrentamiento no fue solo un conflicto, fue un espejo que mostraba dos Estados Unidos distintos, preguntándose cuál de los dos merece escribir el próximo capítulo. Mientras observaba el tramo final de esta historia, no podía evitar sentir que lo que Omar enfrentaba no era simplemente una oleada de críticas, sino el regreso inevitable de la gravedad política. Uno puede desafiarla por un tiempo, puede creer que ninguna polémica dejará marca, pero la gravedad siempre vuelve. Y en su caso volvió de tres maneras: la posibilidad de una censura formal, el silencio de su propio partido y la erosión lenta pero constante de su credibilidad. La censura suena grandiosa, casi como un castigo histórico, pero en el Congreso es más simbólica que otra cosa. Sin embargo, los símbolos importan. Una censura es la manera en que una institución dice esto cruzó una línea, y una vez que alguien recibe una sanción así, su nombre queda acompañado por un asterisco invisible en cada entrevista, cada campaña, cada aparición pública. Pero lo que realmente me llamó la atención no fue la censura, sino el silencio. En política, los aliados hablan hasta el día que dejan de hacerlo. Y ese día es más revelador que cualquier declaración. En esta narración, el silencio llegó rápido. Las defensas típicas de columnistas simpatizantes no aparecieron. Los colegas que normalmente amortiguarían la situación prefirieron mantenerse lejos de las cámaras. Incluso los mensajes suaves de «sigamos adelante» tardaron demasiado en llegar. El silencio, en política, no es neutralidad, es distancia. Y luego viene el daño a largo plazo, el más difícil de detectar. La credibilidad no se rompe, se desgasta. Hoy es un comentario desafortunado, mañana es un argumento en un debate. En unos años será una sensación difusa entre los votantes. No sé, algo en ella no me convence. Así funciona la memoria política. No archiva datos, archiva sensaciones. Esa es, para mí, la lección más profunda de esta historia. En política, la confianza es oxígeno. Mientras está ahí, nadie la nota.
Pero cuando empieza a faltar, todo se vuelve más pesado. Cada frase, cada gesto, cada silencio y la pérdida de confianza nunca explota, se filtra, silenciosa, constante, hasta que un día, sin previo aviso, todo se derrumba sobre ella. Por eso, cuando cierro esta narración, me quedo con una idea simple. Los escándalos pasan rápido, pero las consecuencias se quedan. Y al final sobreviven quienes entienden que la memoria pública no olvida, solo espera. Al llegar al final de esta historia, vuelvo siempre a la misma idea. La política no es solo estrategia, encuestas o frases calculadas. Es una prueba moral, una prueba de cómo los líderes manejan sus palabras y de lo que esas palabras revelan sobre su carácter. Viendo desarrollarse todo este drama, entendí algo que me resulta a la vez inquietante y esperanzador. Por muy fuerte que sea el ruido, la línea de la decencia básica nunca desaparece. Simplemente espera a que alguien la cruce. Y por eso este episodio importó. No por un comentario desafortunado, ni por una respuesta contundente. Importó porque el país entero se detuvo un segundo para preguntarse: ¿es esto lo que queremos de nuestros líderes? Ese instante de reflexión colectiva vale más que cualquier titular. Y he aprendido que la confianza política no se rompe de golpe. Se desgasta grano a grano cada vez que alguien se acerca demasiado a ese límite de humanidad o finge que no existe. Pero lo curioso es que ese límite también nos recuerda quién tiene el verdadero poder: los ciudadanos. Al final, el futuro no lo decide ninguna figura pública. Lo deciden quienes eligen qué voces merecen seguir hablando. Así que, cuando miro todo lo que ocurrió, no veo solo una polémica, veo un recordatorio. Un recordatorio de que el liderazgo empieza por la responsabilidad y la responsabilidad empieza por las palabras. Y cada vez que elegimos a quién escuchar, estamos dibujando de nuevo esa línea moral que sostiene a un país entero. Y ahora tengo curiosidad. Después de todo lo que analizamos juntos, ¿tú de qué lado estás? ¿Crees que esta polémica revela más sobre los líderes o sobre el país que reacciona a ellos? Quiero leer tu opinión, especialmente si difiere de la mía. Y si te gustan este tipo de análisis, puedes dejar un like, suscribirte y compartir el video con alguien que disfrute tanto como nosotros de una buena trama política. Créeme, la próxima historia ya está tomando forma y no querrás perdértela.